Tal vez la figura más importante hoy en la política de España, el hombre del cambio, el hombre que ha generado pues una gran curiosidad a una masa de indecisos, de inconforme en España, que le han seguido, como ese movimiento de indignados que ya quieren decirle adiós a los partidos tradicionales. Sin embargo, hay un embudo, hay un bloqueo para resolver la situación, y de pronto nuestro invitado tiene la llave. Él se llama Pablo Iglesias. Hemos hablado muchísimo de él. Es un politólogo, pero sobre todo es el secretario general de la fuerza política de moda en España, Podemos. Don Pablo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes. Primero que todo, pues ayer se firmó en Cartagena, con la presencia del canciller del Reino de España y del rey emérito, el acuerdo de paz con las FARC. Yo quisiera conocer su opinión sobre este hecho. Bueno, creo que es una buena noticia para los colombianos, una buena noticia para América Latina y una buena noticia para los demócratas en general. Yo creo que Colombia padece un conflicto, por lo menos desde hace 50 años, por lo menos desde Haitán, que tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con la propiedad de la tierra y que tiene que ver con el dominio político de unas oligarquías que seguramente han actuado contra los intereses de los colombianos. Creo que el hecho de que se firme este acuerdo y que todas las expresiones políticas en Colombia puedan participar en la política sin padecer el terror a ser asesinados, como ocurrió con la Unión Patriótica, creo que es una buena noticia y creo que augura un futuro de esperanza para Colombia. Va a ser difícil, he leído a muchos articulistas que hablan de la resistencia de sectores paramilitares al acuerdo de paz, pero estoy convencido que Colombia tiene buenas razones para mantener la esperanza respecto a un futuro mejor. Señor Iglesias, usted conoce muy bien el caso de Venezuela. Hay una importante, como acaba de escuchar usted en la encuesta, hay una importante cantidad de colombianos que son amigos de la paz, pero que no están de acuerdo con lo que se firmó con las FARC en La Habana. Eso lo veremos el domingo en el plebiscito. Uno de los argumentos que más le preocupa a esos amigos de la paz, pero que van a votar no, es que se pueda estar replicando en Colombia el principio de lo que pasó en Venezuela y que para muchos tiene a Venezuela en la situación de hoy. ¿Para ustedes es una preocupación que esto se esté pareciendo al comienzo de Venezuela? Bueno, yo creo que el gobierno de Venezuela y el presidente Santos son poco sospechosos de mantener vínculos ideológicos o buenas relaciones con el gobierno de Venezuela, y en cualquier caso es una obviedad que son dos países hermanos pero con historias muy diferentes. Yo creo que la historia política de Venezuela, enormemente compleja, tiene unas características que la alejan enormemente de la historia política de Colombia, y el propio hecho de la existencia de organizaciones guerrilleras de una dimensión casi sin parangón en el continente latinoamericano con respecto a Venezuela, yo creo que plantea muchas diferencias. No entiendo que las derechas, y eso ocurre también en mi país, acuden a la reducción a Venezuela cada vez que se quedan sin argumentos, pero creo que es muy difícil de comparar la situación de Venezuela con la situación de Colombia, y estamos hablando de un gobierno en Colombia que encabeza el que fuera ministro de Interior de Álvaro Uribe, que creo que es poco sospechoso de simpatías hacia el gobierno de Venezuela, y que sin embargo pues ha demostrado apostar por la paz, que creo que es algo que debería estar más allá de ideologías. Creo que la paz es una buena noticia para todos los colombianos, independientemente de lo que voten. Señor Iglesias, en España se mira a lo que está pasando con mucha atención en Colombia, y usted ha declarado que algunos dirigentes españoles podrían aprender de la altura política de los políticos colombianos. ¿Qué les falta a día de hoy a los políticos españoles con la que está cayendo en España y con el bloqueo que actualmente tiene el país? Bueno, en este caso me refería a lo que implica la construcción de la paz. Es verdad que Colombia es muy diferente de España y es verdad que es muy difícil establecer comparaciones y similitudes, pero un proceso de paz implica algo tan importante como el reconocimiento mutuo y el reconocimiento político de los actores que han estado enfrentados, e implica hacer sacrificios y hacer enormes esfuerzos para la reconciliación, que el reconocimiento a las víctimas se pueda hacer compatible con la construcción de un futuro de paz. En eso creo que los colombianos han sido un ejemplo para el mundo. Hablamos de un país como el de ustedes, en el que el sufrimiento ha sido enorme
y siempre es saludable ver ejemplos de altura política y ver que dirigentes políticos que piensan distinto han sido capaces de sentarse a una mesa durante muchos meses, durante años, y poder llegar a un acuerdo en el que lo fundamental es el interés de Colombia. Don Pablo, usted a sus 37 años lidera Podemos, el partido de alternativa que está tomando casi las riendas de la izquierda política española. Ustedes están controlando ya el gobierno, la alcaldía de Madrid, en este pasado fin de semana demostraron enorme fuerza en el País Vasco y en Galicia, también la han mostrado en otras comunidades como Andalucía o como Valencia. A mí me gustaría saber, con el poco tiempo como partido que tiene Podemos, ustedes han logrado grandes avances. ¿Creen ustedes que las FARC, una vez convertidos en partido político, pueden tener el mismo éxito en Colombia en tan corto plazo que ustedes han tenido en España? Bueno, creo que es muy difícil establecer comparaciones y yo creo que eso va a depender de que los colombianos voten. Yo creo que la experiencia de la Unión Patriótica pues fue muy reveladora. Les asesinaban por ser miembros de la Unión Patriótica, y yo creo que el hecho de que se abra la posibilidad de que todas las opciones políticas puedan competir electoralmente en Colombia sin tener miedo a ser asesinados es ya una buena noticia, y el resto dependerá de lo que decidan los colombianos y de los aciertos o los errores de las diferentes opciones políticas. Todos podemos tener nuestras simpatías, y los que nos situamos en la izquierda pues evidentemente tenemos las nuestras, pero creo que ahora no discutimos tanto de eso como de la posibilidad de que en Colombia todo el mundo pueda hacer política. En Colombia hemos visto cómo se daba carta de naturaleza política al paramilitarismo, que ocupaba las instituciones, que ocupaba el Parlamento. Hemos visto el aval de Estados Unidos a políticas de terrorismo de Estado, y ahora por primera vez creo que se abre la posibilidad de que todo el mundo haga política. Esa es la buena noticia. Que después los colombianos voten en una o en otra dirección siempre que lo puedan hacer en libertad, eso es lo de menos. Lo importante es que todo el mundo se pueda presentar a las elecciones sin temor a ser asesinados como les ocurría a los miembros de la Unión Patriótica. Don Pablo, ustedes llegaron y, como decía mi compañero, en muy poco espacio de tiempo subieron hasta arriba. ¿Cómo ve ahora, entre el camino llevado, los problemas, las piedras en el camino que ustedes han encontrado, dónde ve usted a día de hoy el futuro de Podemos? Bueno, estamos en una situación muy complicada en España. Digamos que la crisis de régimen que abrió el 15M representó una señal. Y una señal que no tenía además nada que ver con una suerte de venganza de la izquierda o de venganza de los perdedores del proceso de transición política, sino con sectores sociales cada vez más amplios que dejaron de autopercibirse ideológicamente como clases medias a las que se prometía un futuro de prosperidad y se vieron como personas que eran desahuciadas, como familias en las que los abuelos tenían que estirar su pensión para ayudar a los hijos o a los nietos, que tenían que padecer la emigración de los jóvenes, y eso abrió un escenario político nuevo. Podemos fue quizá la expresión electoral más elaborada de esa indignación, pero nosotros somos al fin y al cabo el resultado del fracaso de los actores políticos tradicionales. Hemos logrado algo histórico, algo increíble en solamente 2 años y medio, y a partir de ahora toca acabar trincheras en la sociedad civil. Podemos tiene que ser un instrumento político de los movimientos sociales y de los movimientos populares. A veces hay que gobernar, como estamos haciendo en algunos ayuntamientos, como aspiramos a hacer en algunas comunidades autónomas, y hay otros momentos en lo que toca hacer es reforzarse en lo social. Nosotros hubiéramos querido poder gobernar con el Partido Socialista, pero yo tengo la impresión de que el Partido Socialista no se atreve a gobernar con nosotros. Nuestra mano va a seguir tendida, pero si no se atreven a gobernar con nosotros, nuestro papel fundamental es no olvidar a quién representamos. Nosotros representamos a las mayorías sociales en un país en el que las élites políticas, y esto en Colombia lo conocen bien, han sido en última instancia representantes de las élites económicas. Bueno, yo creo que hacer política es elegir. Nosotros hemos elegido estar del lado de las mayorías sociales y creo que es una cuestión de tiempo. Podemos ser la primera fuerza política entre los jóvenes en España, podemos ser la primera fuerza política en las grandes ciudades, somos la primera fuerza política en las naciones sin Estado de nuestro país, como Cataluña, como el País Vasco, y creo que el futuro de España pasa por Unidos Podemos. Señor Iglesias, hablaba usted de la posibilidad de formar un gobierno con el Partido Socialista que a día de hoy lidera Pedro Sánchez. Si el señor Sánchez abandonara el liderazgo del Partido Socialista, ¿estarían ustedes más cerca o más lejos de un acuerdo de gobierno con el PSOE?
Bueno, nosotros vamos a intentar entendernos con todo aquel que mande en el Partido Socialista, pero no soy ningún ingenuo, y los sectores que disputan el liderazgo al señor Pedro Sánchez han dicho claramente que ellos quieren llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Eso, desde luego, sería una mala noticia para los españoles y para los militantes y votantes socialistas que creo que no quieren eso. Me da la impresión de que la situación, que es de extrema gravedad que vive el Partido Socialista, tiene que ver con aquellos que no quieren llegar a un acuerdo con el Partido Popular, aunque tampoco se terminan de atrever a llegar a un acuerdo con nosotros, y los que directamente, como el señor Felipe González o el señor Rubalcaba, han dicho que hay que llegar a un acuerdo con las derechas en España. Yo creo que si en estos días logran descabalgar a Pedro Sánchez de la Secretaría General, como apuntan muchos comentaristas, pues da la impresión de que el sector que se impondría en el PSOE es el que quiere pactar con la derecha y el que no quiere nada con nosotros. Creo que no sería una buena noticia para el país, pero estoy convencido que los electores no se lo perdonarían. Pero usted no ve que de pronto ante la crisis del PSOE pueda tener como solución es hacerse el de la vista gorda y llegar a un acuerdo para abstenerse. Si Pedro Sánchez pierde, si descabalga a Pedro Sánchez, creo que sería posible que el PSOE facilitara un gobierno del Partido Popular. Y esto no tiene mucho mérito decirlo, esto es lo que dicen buena parte de los dirigentes territoriales del Partido Socialista. Pero por otra parte, escuchando a Pedro Sánchez, creo que él ha elegido ir a terceras elecciones. Cuando él ha dicho que no va a buscar ningún acuerdo de gobierno antes del 23 de octubre, ya está revelando que él quiere que se repitan las elecciones. En ese sentido, me da la impresión de que algunos en el Partido Socialista no han entendido que España ha cambiado, que España no va a volver a 2013 cuando había dos grandes partidos. Ahora hay tres grandes partidos en España, no dos. Y creo que intentar aburrir a los ciudadanos, intentar hastiarles para que terminen votando por la restauración, se puede convertir en un boomerang que vuelva contra los irresponsables que piensan que se pueden repetir elecciones hasta que el resultado les guste. Creo que eso no va a ocurrir. Ojalá Pedro Sánchez y el Partido Socialista entendieran que con muchas dificultades, porque somos formaciones políticas muy distintas, deberían intentar construir el futuro de nuestro país con nosotros y no construirlo con el Partido Popular o con sus filiales políticas. O sea, esto se arregla en una reunión de 1 hora y usted acepta unirse al PSOE siempre y cuando el candidato no sea Sánchez. No, o sea, en ningún caso. Más bien, al contrario, nosotros tenemos la impresión de que si Pedro Sánchez es derrotado en el Partido Socialista, los que le derroten serán los que quieran que gobierne el Partido Popular y favorecerán al Partido Popular. Nosotros llevamos diciendo desde enero que estamos dispuestos a hacer un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista, pero el Partido Socialista no quiere hacer un acuerdo de gobierno con nosotros. A partir de ahí hay dos sectores: los que no quieren hacer un acuerdo con nadie y parece que quieren que se repitan las elecciones, y los que quieren ponerse de acuerdo con la derecha. Lo que se dirime este sábado en la reunión del Partido Socialista es si sigue Pedro Sánchez, que quiere elecciones, o si ganan los partidarios de entregar el gobierno de España a Mariano Rajoy. Y ahí es muy difícil que se pongan de acuerdo con nosotros. O sea, usted por ningún lado cabría en la ecuación con el PSOE. Si Pedro Sánchez estuviera dispuesto a hacer un gobierno con nosotros, sin ningún problema. Llevamos diciéndolo desde el mes de enero que nosotros deseamos hacer un gobierno con el Partido Socialista, pero el Partido Socialista no quiere. Pero las cifras no terminan de dar. Sería necesario un acuerdo también con independentistas, partidos nacionalistas y quizá también la abstención de algún partido mayoritario. Por lo menos sería necesario el acuerdo con dos fuerzas políticas de Cataluña, Esquerra Republicana y Convergencia Democrática, y sería un acuerdo muy difícil, muy inestable. ¿Y cree usted que existe la posibilidad de que Ciudadanos no ponga obstáculos, no se oponga a esa formación de un gobierno en el que se incluyan formaciones de corte independentista? Yo creo que en ningún caso tendría que haber formaciones como Esquerra Republicana y Convergencia en el gobierno. Yo creo que tendría que ser un acuerdo de gobierno entre Unidos Podemos y el Partido Socialista. Y en todo caso, con Esquerra Republicana y con Convergencia habría que buscar un acuerdo de investidura. Con respecto a Ciudadanos, ya han dicho claramente que ellos van a seguir posicionados con el Partido Popular y que el único acuerdo que ellos apoyarían es un acuerdo a tres bandas, un acuerdo de gran coalición del Partido Socialista con el Partido Popular. Yo soy consciente de que es muy difícil que el Partido Socialista y nosotros lleguemos a un acuerdo, ya implica dificultades y que es extremadamente complicado buscar el apoyo para la investidura de Esquerra Republicana de Cataluña y de Convergencia. Pero creo que es una obligación política. No podemos consentir que el partido de la corrupción, que el Partido Popular siga gobernando. Nosotros estamos dispuestos. Parece que por desgracia el Partido Socialista no. Pero llegados a este punto, nosotros tenemos una cosa clara. Estamos aquí para defender a la gente, estamos en las instituciones para que buena parte, que
lo que han planteado los ciudadanos respecto a las élites económicas y las élites políticas tenga una expresión parlamentaria también, y no nos vamos a equivocar de bando. Una última pregunta, señor Iglesias. Hay quienes dicen, y así lo vemos desde afuera, desde América, que Felipe González fue el Pablo Iglesias de su generación. A todas estas, ¿dónde está Felipe González? ¿Qué dice Felipe González, que es uno de los faros del PSOE? Yo creo que Felipe González, digamos que se ha convertido en una suerte de Dorian Gray, pero no con un retrato que se vaya degradando, sino que su propia figura política se ha degradado. Mis abuelos, que eran socialistas, votaron con mucha ilusión a Felipe González en el año 77, en el 79 y finalmente en el 82, cuando fue elegido presidente. Y creo que Felipe González se ha convertido en una caricatura siniestra de sí mismo. El señor Felipe González, que terminó en consejos de administración de empresas estratégicas, de empresas energéticas, el señor Felipe González, que defiende que tiene que haber un acuerdo de gran coalición de su partido con la derecha, o el señor Felipe González con amistades peligrosas en América Latina, multimillonarios y oligarcas. Creo que es terrible para lo que representó la ilusión de Felipe González en 1982 que se haya convertido en algo así, insisto, una caricatura siniestra de lo que fue en el pasado. Don Pablo, muchas gracias por atendernos, por estar atento a la situación de Colombia, y de corazón deseamos que algo suceda para que pueda haber gobierno en España. Muchísimas gracias, un placer enorme estar con ustedes. Secretario general y la gran figura de la política hoy, para muchos el que tiene la llave, Pablo Iglesias de Podemos.